Hola, bienvenido a mi canal. Hoy seguiremos con un nuevo tema que es el ordenamiento y filtro de información. Dentro de los temas que incluiremos este día está ordenar la información de la A a la Z, de la Z a la A, orden personalizado y también nos enfocaremos en la creación de filtros. Filtros de texto, de números, de fechas, de números superiores, inferiores, filtrar por celdas vacías, por no vacías, por color de celda, y vamos a borrar el filtro. Y también el uso de la función de subtotales con filtros. Así que quédate para seguir aprendiendo esta herramienta. Comenzando con el ordenamiento de datos. Nos vamos a ir a una base pequeña que tenemos ya acá. Para ordenar los datos nos vamos a situar en el menú en la parte de datos. Miren, en datos. Aquí nosotros en la parte central, que en mi caso abajo del menú vista y ayuda, tenemos unas flechas hacia abajo que dicen AZ y ZA y luego hay otra al lado que se llama ordenar. Esas vamos a revisar en este momento. Primero seleccionamos la tabla que nosotros queremos ordenar. También puede ser una columna en específico. Es importante que cuando tengan una tabla seleccionen todos los datos porque si no, algún dato se pudiera distorsionar y la información ya no va a coincidir con la base porque los datos pueden estar ya movidos de como estaban originalmente. En este caso, para ordenar de forma ascendente, es decir, de la A a la Z, primero seleccionamos la tabla que queremos ordenar o los datos que queremos ordenar y damos un clic. Como ven, acá los datos se me ordenaron de forma alfabética partiendo de la primera columna que yo marqué en la selección de datos. En este caso vemos Australia, Chipre, Eritrea, Alemania, Groenlandia y otros. Entonces así es como pueden ordenar de forma ascendente, es decir, comenzando de la letra A hasta la Z. Por el otro lado, en la celda o en el icono que me muestra de la Z a la A es para hacer lo contrario, para ordenar en orden prácticamente descendente. Damos un clic y si se fijan, ahora la letra A me sale al final porque el orden está descendente, es decir, busca el orden alfabético de la Z hasta la A. Entonces, M, L, K, etc. ¿Ve? Esta herramienta es muy útil para cuando necesitan ordenar o modificar información, listas de alumnos o listas de productos, lo que sea. Ahora vamos a hacerlo seleccionando inicialmente la columna B y vamos a dar clic en el botón a ver qué sucede. Si se fijan, el Excel me hace el ordenamiento a partir de la primera columna que yo seleccioné. Si yo selecciono primero la columna A y le doy ordenar de forma ascendente, es decir, de la A a la Z, damos clic y me lo ordena en base a la primera columna que yo seleccioné. Por el contrario, si selecciono otra columna, que en este caso es la columna 2, y luego doy clic en ese botón, pues la prioridad de ordenamiento es la columna que yo seleccioné inicialmente. Por favor, tengan eso en cuenta para trabajar con los datos que requieran. Otro tema que vamos a ver acá es el orden personalizado. Por acá tenemos una base un poco más grande que tenemos 1000 registros. Entonces, ¿qué es el orden personalizado? Vamos a marcar toda nuestra tabla hasta el final, tanto de columnas como filas. Y ahora le vamos a dar ordenar. Si se fijan, se me activa esta pantalla que dice ordenar, agregar nivel, eliminar nivel, copiar nivel y tiene otras opciones por acá. Aquí lo otro que me dice y que tiene seleccionado es que dice mis datos tienen encabezados porque esta tabla tiene ID de cliente, zona, país, producto, canal de venta, etc. Si nosotros nos colocamos en la parte media de la pantalla que se nos habilitó, dice ordenar por ID de cliente. Damos un clic y vemos más opciones. También podemos ordenar por zona, por país, tipo de producto, canal de venta. En este caso yo lo quiero ordenar, digamos, por país. Damos un clic al país y luego damos a aceptar. Y ahí me sale. Algo importante que
estaba en orden descendente de la Z a la A. Si queremos ordenarlo de la A a la Z, damos clic en el botón de ordenar nuevamente. Vemos aquí que el orden está de la Z a la A, lo cambiamos de la A a la Z. Damos a aceptar y si se fijan ahora, el país que me aparece, primero están todos los que van con la letra A, luego con la letra B, etc. Otra forma de ordenar es incluyendo varios criterios de ordenación. Eso quiere decir que además del país yo puedo agregar un nivel más. Aquí dice, ¿ve? Agregar nivel. Damos un clic y ahí le podemos dar ordenar por cualquiera de las opciones que tenemos ahí. Vamos a seleccionar tipo de producto. Damos un clic, aceptar. Y ahora si se fijan, el siguiente nivel de ordenamiento acá es primero el país y luego el tipo de productos. Y empiezan con los que van con C, con la letra C, luego la letra D, luego la letra R, porque todo está ordenado en orden alfabético ascendente. Igual si nosotros quisiéramos ordenar por un tercer criterio, igual lo podemos hacer. Por ejemplo, queremos colocar primero la zona geográfica, el país, el tipo de producto. Ahí ustedes se fijan, hoy primero me aparecen todos los países que están en África, luego el siguiente nivel de ordenamiento es el país y luego el producto. ¿Ve? Seguimos bajando hasta encontrar otro continente y aquí dice Asia. Y vienen los países y los productos. Entonces esta es una herramienta para ordenar en base a una columna o múltiples columnas. ¿Qué más vamos a ver acá? De acuerdo a lo que tenemos en nuestro temario del día de hoy, vamos a ver todo lo que es el uso de los filtros. Nos regresamos al archivo base y vamos a ver que en esta parte del central, siempre en el menú datos, está un icono que es una especie de embudo, que es el filtro. Vamos a darle clic a ese filtro y si se fijan prácticamente me marcó toda la tabla. Entonces toda la tabla está incluida dentro de ese filtro. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer diferentes filtros para esta información. Primero vamos a filtrar por texto. Entonces, en esa base, por ejemplo, nosotros queremos ver el tipo de producto, pero únicamente queremos ver el alimento infantil. Acá podemos seleccionar, ya sea por la palabra, alimento, y ahí me busca todo lo que contiene esa palabra. Damos a aceptar. Y ahora, si se fijan acá, en la parte izquierda de la pantalla, ya vemos el número 1, que es el título, luego vemos el número 8 y luego salta el 26, el 31, el 66, porque en este momento el filtro está activo en la columna D únicamente para que muestre aquellas líneas donde el producto que tiene es alimento infantil. ¿Cómo quitamos ese filtro? Pues le damos un clic al mismo filtro y le damos borrar filtro por tipo de producto. También lo podemos hacer por otro criterio. Por ejemplo, queremos filtrar el país. Pues aquí ponemos, vamos a ver, ponemos México. Damos clic en aceptar y ahí me muestra cuáles son mis clientes de México que está en la zona de Norteamérica, que el producto que consumen es alimento infantil, bebida, frutas, verduras. O sea, esta herramienta es muy útil cuando quieren ver específicamente un único dato o una serie de datos. Por ejemplo, yo quiero ver aquí todo lo que es Afganistán, Albania, Argelia, y ahí me muestra los países que he seleccionado, que fueron 3, Afganistán, Argelia, Albania, y ahora quiero filtrar por materiales de oficina. Entonces, si se fijan, yo puedo ir filtrando en cada una de las columnas, y aquí podemos ver que Argelia sí tiene material de oficina, Albania tiene 2 clientes que también compran material de oficina. El otro país que había seleccionado, que era Afganistán, no está aquí porque ahí no consumen ese producto. Quitamos el filtro, damos clic en el icono que se nos activa aquí de filtro y le damos borrar filtro por tipo de producto
y luego en país le damos borrar filtro por país. ¿Qué más vamos a hacer? Podemos filtrar también por números. Vamos a buscar en nuestra base de datos donde tengamos un número. Por ejemplo, aquí tiene un número que es unidades. Entonces vamos a ver, aquí vamos a seleccionar aquellos clientes que nos compraron una unidad. Seleccionamos y aquí solo fue uno. Buscamos un segundo, los que compraban 10 unidades, ahí está uno. Y así podemos ir filtrando quienes compraron X cantidad, en este caso de producto. El número también lo podemos escribir. Le vamos a decir aquí 50 y ahí me muestra todos los que tienen una combinación de 50, que pueden ser el 501, el 505, etcétera. Bueno, vamos a dar aquí 500, uno más, y si se fijan, aquí nos va filtrando y nos muestra únicamente aquellos números que comparten la característica filtrada aquí arriba. Digamos que damos a aceptar y ahí nos muestra que fueron 7 pedidos de clientes que pidieron alguna cantidad que tuviera relación con el número que estábamos filtrando. Ahí solo al final va a depender de qué información es la que requeremos o se requiere encontrar para que el filtro nos funcione. Para quitar el filtro, igual lo podemos hacer aquí como les explicaba, con un clic en el icono o de la columna donde está activo el filtro, o también lo pueden hacer siempre en la barra de datos a la par de filtro. Hay un embudo que dice borrar y que contiene una X. Dan clic a ese icono y se nos borran todos los filtros. ¿Ve? Si se fijan, ya vemos nuevamente la información completa. También podemos hacer filtros por fecha. En esta base de datos tenemos una fecha. Entonces aquí le podemos decir, miren, cuando nosotros damos clic en la fecha, nos muestra por año. Entonces podemos seleccionar todo lo que ha sucedido en el año 2022, en el año 2021, en el año 2020, de acuerdo a cómo sea la base de datos que ustedes están trabajando. Adicional, si ustedes se fijan, a la par de cada año hay un signo de más. Eso quiere decir que podemos filtrar por un mes específico o por el año completo. En este caso del ejemplo vamos a poner 2022, octubre y noviembre. Damos a aceptar y ahí nos va a mostrar la información únicamente de ese rango de fechas. Así como pueden ver, es una herramienta muy útil. Otra de las formas de filtrar la información pueden ser en filtro de fecha. Podemos ver aquí otras opciones que me dice que tiene la fecha de mañana, de hoy, de ayer, de la semana próxima, del próximo mes, del mes pasado, de este trimestre, de este año, del año pasado. En fin, podemos utilizar cualquier opción de la que aquí estén disponibles. También podemos seleccionar por un rango. Por ejemplo, yo quiero ver de que sean pedidos, en este caso, de fecha antes, y ahí me manda la opción. En este caso, vamos a seleccionar aquí, como estamos viendo que la base es del 22, vamos a seleccionar aquí una fecha que sean antes de julio 22. Vamos a aceptar y si nos fijamos acá, todas las fechas que tienen mi filtro son anteriores al día que seleccionamos. Por el contrario, quieren ver las fechas que sean después de ella, igual seleccionan la fecha específica que requieren ver a partir de cuándo. En este caso aquí tiene 11 del 2 del 2022. Vamos a aceptar y todos los pedidos en este caso van a ser de una fecha superior a ese periodo. Por otro lado, también vemos acá que puede ser un periodo entre fechas. Entonces podemos dar aquí entre y decimos que sea entre, bueno, queremos ver la de febrero. Entonces vamos a seleccionar el periodo de febrero. En este caso tiene que ser de acuerdo a la tabla que estamos trabajando. Y aquí le tenemos del 1 al 28 de febrero. Vamos a aceptar. Y ahí nos aparece únicamente las transacciones que se dieron en ese periodo. Así es como pueden filtrar por fecha.
Por acá habla también de filtrar por números superiores e inferiores. Nos regresamos a la base, borramos el filtro con el icono de borrar y vamos a ir a las unidades en este caso. Vamos a buscar aquí y vamos a decir los 10 mejores. Vamos a aceptar y aquí nos filtra aquellas órdenes o pedidos que fueron los 10 más grandes del periodo que estamos analizando. También tiene otras opciones de filtro acá que las vamos a revisar ahorita y dice, aquí igual que en la fecha tiene otras opciones como que es igual a, no es igual a, es mayor que, menor que. Y así podemos ir filtrando de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Esta herramienta también es muy útil para quitar el filtro. Igual damos clic en borrar. Otra opción que dice aquí es de filtrar por vacías y no vacías. Bueno, en este caso todas nuestras celdas están con datos. Entonces, para seleccionar las celdas, pues es aquí en esta parte de acá. Por ejemplo, digamos, bueno, vamos a borrar aquí los primeros dos pedidos, solo para ver el ejemplo. Entonces ya tenemos dos celdas vacías que no tienen número de pedido. Hacemos un filtro y aquí nos muestra una a una cuáles son los pedidos que tenemos. Entonces, si se fijan, ahí son 1000 líneas, eso quiere decir que hay 998 números de pedido distintos. Si nosotros nos desplazamos hacia abajo, vamos a llegar a una que se llama vacías. Por ejemplo, si queremos ver únicamente las vacías, quitamos el clic o el icono en seleccionar todo. Y si se fijan, nos desmarca todas las órdenes o pedidos. Nos desplazamos sosteniendo un clic con el mouse hasta abajo. Damos clic en vacías, aceptar y nos muestra únicamente las dos filas que no tienen datos, ¿ve? En esa celda. Por el contrario, lo que queremos ver es todas aquellas que tienen un ID de pedido. Entonces marcamos nuevamente todos los números de ID o de pedidos. Nos vamos desplazando con el mouse sin soltarlo hasta el final. Damos clic en vacías y ahora solo me va a mostrar aquellas órdenes o pedidos que no están vacíos en ese campo. En este caso, si se fijan, son 998. ¿Por qué? Porque dos de esas líneas no tenían número de pedido, porque para el ejercicio nosotros lo borramos. Entonces, así es como pueden hacer filtros en celdas vacías y no vacías. Bueno, el filtro por color de celda. Digamos que nosotros, por alguna razón, tenemos identificado, vamos a hacer un filtro acá, que diga acá que los alimentos infantiles van a tener un color X. Vamos a seleccionarlo ahorita para el ejercicio. Marcamos la hoja, toda la parte donde hay alimentos y vamos a seleccionar un color. El color, como ya vimos en otros casos, está en el menú de inicio donde está una especie de cubeta que se está derramando. Damos clic para seleccionar el color que requerimos y ahí está. Entonces ya se nos pintó de un color, en este caso, los alimentos. Bien. Quitamos el filtro y vamos a ver que los alimentos están con color naranja. Ahora queremos hacer identificar con otro color, otro producto en este caso. Vamos a colocar cereales. Entonces, si se fijan, tenemos un filtro de cereales. Este lo queremos colorear de algún tono específico. Seleccionamos todos los datos de la tabla y le decimos que el cereal para nuestro ejemplo va a ser color amarillo. Quitamos el filtro y ahora vemos que los cereales son color amarillo, que el alimento infantil es color naranja y así pueden ir definiendo categorías por colores. Ahora lo que nos interesa, queremos hacer un filtro por color. Entonces nos colocamos, como vemos que el color de la fila está en todo el reporte, entonces nos podemos posicionar en cualquiera de las columnas.
damos un clic en la parte donde nos aparece el cuadrito de filtro, ¿ve? Y ahí le vamos a decir filtrar por color, y ahí le decimos por qué color. Vamos a seleccionar el color naranja, ¿ve? Como habíamos dicho, el color naranja está definido para alimento infantil. Hoy queremos hacer un filtro por otro color. Entonces venimos aquí, damos clic al botón de filtro que nos aparece en la celda donde están los títulos. Al dar clic se nos habilita esta opción y le damos filtrar por color, en este caso amarillo. Y ahí vemos todos los clientes de los diferentes países que han consumido cereales, porque el cereal está con color amarillo. También podemos hacer un filtro por aquellos que no tienen color. Y aquí me muestra todos los demás que no sean cereales ni alimentos de bebé, porque esos tienen color amarillo y naranja. Para quitar el filtro, nuevamente nos podemos ir a datos y buscar el icono de borrar filtro. Y ahí ya nos muestra nuevamente nuestra base completa. Así es como se hace. El borrado del filtro, pues ya lo estuvimos viendo. Hacemos un filtro en cualquiera de las columnas. Para borrar el filtro tenemos la opción en el menú de datos, a la par del embudo grande que se llama filtro. Hay un filtro más pequeño que se llama borrar y que contiene una X. Damos un clic sobre él y ya nos muestra nuevamente toda la información. También podemos hacerlo de forma individual. Digamos que hemos seleccionado una de las columnas, queremos borrar ese filtro, damos un clic sobre ese filtro en la columna que lo contiene, ¿ve? Un clic y le damos luego un clic al botón o a la opción de borrar filtro de país. ¿Ve? Y ahí se nos borra el filtro y ya podemos visualizar toda la información nuevamente. Y por último vamos a ver la función de subtotales con filtro. Vamos a ver cómo nos va con eso. Aquí tenemos a partir de la columna M y N valores tanto de venta como de coste total. Vamos a hacer primero una suma sencilla. ¿Cómo ponemos la suma? Pues nos colocamos al final de la columna donde terminan los números. Buscamos en inicio el icono de suma, que es una especie de Y. ¿Ve? Y ahí me selecciona el rango de la suma. Aquí dice que va a sumar de la 1 a la 1001. Damos Enter y ahí nos dice que la venta es de esa cantidad. Con un control C podemos copiar la fórmula, nos desplazamos donde queremos pegarla y le podemos dar un control V o un Enter y la fórmula se nos pegó. Si nos fijamos, dice que está sumando la columna N desde la celda 2 a la celda N1001. Ya tenemos la fórmula. Si se fijan, es un sumar simple. Hoy vamos a hacer un filtro. El filtro lo vamos a colocar por un país. ¿Qué país vamos a seleccionar ahora? Vamos a seleccionar México. Damos a aceptar. Y aquí se nos borró el filtro. La suma. Vamos a quitar el filtro nuevamente. Lo podemos hacer aquí en la celda. Lo quitamos y vamos nuevamente. Lo voy a mover un espacio y voy a hacer nuevamente el filtro del cuadro para el ejercicio. Acá seleccionamos todo el cuadro, nos vamos aquí a datos, un clic sobre el filtro, ya no están los filtros. Si se fijan, a mí en la anterior ocasión me ocultó el total cuando yo hice un filtro. ¿Por qué? Porque el filtro estaba de forma automática, entonces me tomó más celdas del libro que estamos visualizando, pero si yo quiero que el filtro me abarque únicamente un rango determinado de celdas, pues marco las celdas de inicio a final. Activamos el filtro, luego vamos a colocar el filtro por prioridad ahora, digamos, prioridad alta. Vamos a aceptar y si se fijan ya me muestra una cantidad menor y seguimos conservando la fórmula que habíamos hecho. En este caso es la fórmula de suma. Vamos a seleccionar ahora un país, como lo habíamos dicho al inicio. Vamos a seleccionar México. Damos a aceptar. Regresamos a revisar la fórmula, pero ¿qué pasa acá? Si se fijan, México
la venta que tiene son a 5 clientes y suman 3.826.000. Sin embargo, aquí la suma está total. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a agregar una fórmula que se llama subtotal y le vamos a decir que lo que queremos es una suma con un número 9 y luego le vamos a decir qué rango es el que va a sumar y vamos a seleccionar la M hasta, si recuerdan, era hasta la 1001. Cerramos la fórmula y ahí tenemos que va a ser un subtotal. Si se fijan, ahora esta fórmula de subtotal en el filtro ya me respeta y me muestra una suma únicamente para aquellas celdas que están mostradas o que están filtradas, en este caso para México. Vamos a seleccionar otro país. A ver, vamos a seleccionar un país X, Belice. Vamos a aceptar. Vemos que a Belice igual tenemos 5 pedidos de clientes. Para Belice la venta es de 3.657.000. Bueno, vamos a revisar otra vez el subtotal. Vamos a quitarlo de acá. Y vamos a moverlo abajo del rango del filtro porque se me ocultó cuando hice el filtro esta vez. Lo vamos a colocar aquí abajo. Si se fijan, el subtotal cuando están mostradas todas las filas es igual al total. Pero si se fijaron, el subtotal nos ayuda a identificar cuánto suman las celdas que estamos mostrando en el reporte, sin importar que hayan filas intermedias. Vamos a filtrar en este caso Bulgaria solo para el ejercicio. Nos movemos hacia la parte de las sumas y vemos aquí subtotal. Ahí está la suma activa y me dice que son de una venta de 6.194.000. Sumamos las celdas de forma individual y vemos que es justo lo que el subtotal nos dice. Como pueden ver, estas son diferentes alternativas en cómo nosotros podemos utilizar ya el menú de datos para ordenar de forma ascendente, descendente, un orden personalizado y los diferentes filtros que pueden utilizar acá. Recuerden suscribirse al canal para seguir aprendiendo más y seguir creciendo con nuestro conocimiento del Excel. Muchas gracias y nos vemos en otro video.